Muy buenas tardes. Antes de comenzar, solicitamos, por favor, verificar que sus teléfonos móviles se encuentren en modalidad de silencio para evitar interrupciones durante la ceremonia. Les recordamos que dentro de los recintos universitarios el uso de la mascarilla es obligatorio. El autocuidado es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Se da inicio al solemne acto académico en el cual la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso investirá con el grado de Doctor Scientiae et Honoris Causa al destacado catedrático, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Doctor Santiago Muñoz Machado. Preside esta ceremonia el vicegran canciller de nuestra universidad, Padre Cristian Aichín Molina, junto al rector, don Claudio Elorteguín Rafo, acompañados por el secretario general, don José Luis Guerrero Bécar, vicerrectores y directores generales. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades universitarias que hoy nos acompañan, así como también a representantes del Poder Judicial, de la Academia Chilena de la Lengua, académicos, académicas, invitados especiales y en particular al doctor Santiago Muñoz Machado y su distinguida esposa. En primer término, solistas de cámara interpretarán el himno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. De pie, por favor. Alma mater que riega la semilla de los frutos de amor y del saber, en tu seno se da la maravilla de sentir a la vida florecer. Has abierto caminos de esperanza y buscado sin miedo la verdad. Tomar asiento, por favor. El presidente de la Academia Chilena de Historia y alumni de nuestra universidad, doctor Joaquín Fernando A. Huerta, hará el discurso de laudatio del doctor Santiago Muñoz Machado. Permiso, pido este privilegio para, si no escucharon a jeringonza. Vicegran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Padre Cristian Aichín, señor rector, vicerrectores, secretario general, decano, directores, directoras, profesores, profesoras, miembros de la Pontificia Universidad Católica de Chile, rectores eméritos de la universidad, señoras y señores. Sobre todo,
Distinguido huésped de esta casa de estudios, don Santiago Muñoz Mechado y su distinguida esposa que nos acompaña. Don Santiago, director de la Real Academia de la Lengua, nuestra autoridad matriz para los hispanoparlantes en Europa, en América y otros núcleos pequeños repartidos a lo largo del mundo, y esperamos que también para la creciente minoría hispanoparlante de América del Norte. Con orgullo agradezco a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por haberme designado para decir unas palabras sobre la obra del distinguido académico e intelectual español don Santiago Muñoz Mechado y otorgarle la más alta distinción, la de doctor honoris causa. Sé muy bien que represento al Instituto de Chile en forma temporal, dada la estructura en que está conformado. Sin embargo, me siento representativo en otro sentido al ser esta casa de estudios mi alma mater desde el 28 de marzo de 1966, donde ejercí además docencia por más de 2 décadas y con la cual sigo vinculado en muchos sentidos. Las universidades matrices en Chile procedían del 19, la Universidad de Chile en 1843, en cierta manera refundación a partir de las ruinas de la antigua Universidad de San Felipe, finalmente también hija de la corona. Por otra parte, hija del esfuerzo de los gobernantes de la Universidad de Chile, de los gobernantes del periodo de la consolidación de la República, entre quienes estaba, en primer lugar, a quien considero personalmente el último de los padres de la patria, don Andrés Bello, entre otros rasgos, restaurador del papel central del idioma castellano y de la herencia española en el marco de la nueva República. Y la otra universidad del 19, la Universidad Católica de Santiago de 1888, heredera de la misión cultural de la Iglesia en las nuevas circunstancias. Se requería renovada legitimación cuando asomaba la modernidad y el papel del laicado, y la necesidad de remozar la armonía anhelada de fe y razón. La Universidad Católica de Valparaíso fue una de las 3 que surgieron por primera vez en provincia en Chile, en las primeras décadas del siglo XX, por iniciativas privadas con sentido público o del esfuerzo conjunto de los actores de una ciudad, como el caso de Concepción. Esta casa de estudios está en primer caso fundada oficialmente, la nuestra, en 1928, casi simultáneamente con la Federico Santamaría, ambas de esta ciudad, esta última proveniente originalmente de una donación privada. La Universidad Católica de Valparaíso fue obra de donantes católicos y del esfuerzo de la diócesis local. La tercera fue la Universidad de Concepción de 1919, producto principalmente de actores seculares y lo que con exageración retórica se denomina fuerzas vivas de la ciudad. Esta Universidad Católica, pontificia desde el 2003, se ha ido consolidando en un proceso no exento de dificultades y sismos, algunos reales que ojalá no lo sientan estos días y otros naturalmente de valor metafórico, añadiendo que en un país fuertemente centralista, capitalino, el crear un clima universitario y cultural en provincia es una tarea a veces descomunal. En las últimas décadas esta universidad ha logrado adaptarse a la modernización con las nuevas rigideces que ello comporta, que nos quejamos a veces los académicos, en medio de grandes transformaciones del mundo urbano que la rodea. Muchas de ellas han mostrado el adelanto y renovación del país, y otras la crisis y el deterioro urbano que constituyen un factor que limita sus posibilidades. En estos casi 100 años de la historia de esta universidad, el eje de la vida regional se ha ido desplazando hacia el norte geográfico de todo nuestro sector urbano y también hacia el interior. La a veces tan hermosa e interesante ciudad de Valparaíso puede transformarse en un escenario de desesperanza. Me permite un recuerdo personal de, no estoy seguro, 1987 u 88, el decano de la Facultad de Filosofía, don Eduardo Godoy, había invitado al ilustre José Ricardo Morales, a quien yo tuve el gusto de tratar en algunas ocasiones, uno de los españoles refugiados del Winnipeg en 1939. Fallecido ya centenario hace no tantos años, no sin antes haber dejado una huella en el teatro, en el ensayo estético literario y en la docencia universitaria. En relación a la crisis ideológica mundial y nacional, al igual que Gabriela Mistral, lo calificaría como
Observador complejo, que destila una palabra iluminada más allá de las posiciones cerriles. Volviendo a Valparaíso, él recordaba que ese día de septiembre del 39, cuando arribó en el Winnipeg, le había parecido como un valle del paraíso, después de lo que había dejado atrás. Estando consciente, añadía, de que para sus habitantes quizás no siempre era un paraíso. Rememora la visita también de un diplomático rumano hace un cuarto de siglo, quien me expuso su tesis no ausente de verosimilitud, que Rumania y Chile representan los dos extremos geográficos de la latinidad, uno por el este y otro por el este. En fin, cada uno con su mirada. Pero de lo que se trata es que existen ciertas extensiones civilizatorias que tienen relación de origen con una matriz lingüística. Esto no crea una zona homogénea parecida a un Estado nacional ideal, pero sí un amplio espacio de comunidades, de herencias y costumbres que precisamente terminan siendo la sede de vivencias civilizatorias. Es lo que ha sido el español o castellano, cada cual lo dice a su manera, para una gran extensión territorial que va de Río Grande hasta el Cabo de Hornos. Quizás no alcanza a ser una civilización, o al menos llega a ser una especie en el marco más amplio de la sociedad europea o de la indoamericana. Debo añadir, sin estar seguro si nuestro ilustre huésped compartiría esta afirmación, que asumo la fórmula de Octavio Paz, de que nuestra América viene a ser un occidente excéntrico. Lo que sí supongo compartimos todos los presentes, damas y caballeros, es que lo que nos invoca esta mañana consiste en una unidad lingüística que ha llegado a ser carne de esta civilización o subcivilización, como querramos llamarla. Ha creado un lazo indisoluble con la península. Esto no niega que los dos extremos de esta viga maestra poseen también orientaciones e intereses que pueden divergir. La unidad lingüística, dentro de la riqueza de sus variedades, nos regala una familiaridad que con autonomía desde hace 2 siglos hemos intentado construir, acariciar, atesorar como parte de la identidad ante el mundo moderno. Todo ello sucedía en medio del nadir político de la lengua castellana entre el 1800 y el 1900 aproximadamente, junto con una recuperación paulatina, que en este lado del Atlántico se ha hecho en realidad más difícil que para la península, que la comenzó a renovar desde mediados del siglo XX. Esta nuestra lengua, en sus variaciones más de estilo y atmósferas, antes que dialectales, es lo que conforma lo más íntimo de nuestro ser, ya que los humanos somos seres de palabra, lo que nos define en este universo finito, si bien inabarcable. El idioma más universal de nuestra era, el inglés, carece formalmente de una instancia que lo regule. El modelo, que quizás se puede llamar eurolatino, que hemos fielmente seguido, ha estado constituido por las academias de la lengua, añadidas a otras afines, como es el caso, por lo demás, de la institución que represento, el Instituto de Chile, y que en el caso de España, su director es nuestro distinguido huésped. La Real Academia de la Lengua tuvo la nobleza e inteligencia de asumir con la prudencia necesaria las palabras originadas en la experiencia lingüística del castellano en Hispanoamérica, en donde surgieron los americanismos, tan típicos de los diccionarios que uno ojeaba en la época escolar. España y América consultan sin dudar y con plena confianza el diccionario de lo que ahora llamamos la RAE, para resumir. La generación de un intelectual formidable como Ramón Menéndez Pidal inauguró una era de la filología en la dirección de la Real Academia de la Lengua. Esto tiene que haber influido en la apertura hacia nuestro proceso de desarrollo del idioma, con las particularidades en cada país de esta América, al que Chile ha contribuido con literatura y poesía. Ello a pesar de que cada día más, desgraciadamente, en nuestro país hablamos una jerga semejante a un dialecto desprovisto de todo humus, entiendo incomprensible para muchos hispanoparlantes, y donde la coprolalia autoconsciente, voluntariosa, abunda sin aportar la menor gracia que se podría hallar quizás en una neopicaresca hispanoamericana. Esta la considero la principal deuda cultural que tiene nuestro país. Para salir de este pantano
podríamos recurrir a un sustrato fecundo en sus logros. En poesía, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Nicanor Parra, en prosa Unalone, por nombrar alguno. De esta, mi alma mater, podría nombrar a varios que desde Valparaíso han contribuido. Nombro a uno, a quien traté, y que reunía la preocupación central por el ser de América con la universalidad, al recrear en esta bahía las vanguardias modernistas y estar animado por la conjunción de filosofía y poesía inspiradas entre otros, en un Martin Heidegger. Me refiero a Godofredo Yomi Marini. Sin embargo, nuestro principal tema es nuestro huésped, a quien ahora la Universidad Católica de Valparaíso, mi alma mater, lo distingue con su más alto reconocimiento, en lo cual estamos seguros lo compartimos con toda nuestra América. En efecto, el catedrático y director de la Real Academia de la Lengua, don Santiago Muñoz Machado, personaliza una nueva etapa existencial en esta honorable institución. En efecto, con este catedrático se han integrado los juristas al cuidado del idioma, conservando la idea de este tipo de academias en orden a preservar, escoltando la inevitable evolución del idioma como lengua patentemente viva y con una extraordinaria literatura en los siglos XX y XXI, aparte de la clásica, por cierto. Entonces, la trayectoria del catedrático Muñoz Machado es destacadamente multifacética, y aquí solo voy a añadir algunos rasgos. En primer lugar, el director de la RAE vincula dos mundos, que en muchos de nuestros países están separados. Se trata de un jurista que se ha especializado en la vida práctica del Estado y de su estructuración legal, en particular en la recopilación y ordenamiento de la compleja red legal que constantemente acompaña la vida del Estado. Para ello emprendió una labor titánica como recopilador de la legislación y jurisprudencia, sin lo cual no existe realmente un orden legal propio al Estado de Derecho. Ejemplo de lo cual son su sistema administrativo, 5 volúmenes de 2.000 páginas cada uno, y su conocido Código de Leyes Administrativas. En el primer piso hay una excelente exposición de una parte de esta obra. En este sentido, fue partícipe de esa extraordinaria transformación que fue el paso del sistema radicalmente autoritario del Estado franquista, si bien había experimentado su evolución, transición a la monarquía democrática, hasta ahora el único caso de restauración de un hálito de legitimidad tradicional en una democracia moderna. Existió todo un entramado legal que culminó en la Constitución de 1978, aprobada por abrumadora mayoría del pueblo español como confesión de fe de la unidad del Estado y el país, y al mismo tiempo abierta al regionalismo de la sociedad histórica española con sus autonomías y tradiciones, con las vicisitudes que todos conocemos. En segundo lugar, el académico Muñoz Machado tuvo un papel relevante en la adaptación de la legislación de su país a la Comunidad y después Unión Europea. Sabemos que para la España de nuestro tiempo hay un antes y un después en ese tipo de relación. Nuestro huésped ilustre tuvo la responsabilidad en una evolución de gran significado a la tradición centralista de los servicios públicos con la presencia del Estado en el mercado como gestor de empresas. Le ha sucedido un sistema en el cual el Estado ocupa funciones de regulador y solo excepcionalmente de gestor. Si bien a grandes rasgos en todas las democracias y en muchos sistemas autoritarios los debates públicos se concentran en ese límite indescifrable al final entre el Estado y mercado, da la impresión que uno de los rasgos que destacan en el desarrollo y también en las democracias relativamente consolidadas, no hay otras, es que en esos países no existe la pugna tensa e impredecible que caracteriza a aquellos como el nuestro o de tantos otros de América Latina, señalada por avances y retrocesos continuos al parecer interminables. En tercer lugar, como en tantas partes, aunque con un gran conocimiento de causa, el catedrático Muñoz Machado se ha dedicado a estudiar y publicar acerca de las consecuencias legales de los elementos jurídicos implicados en el desarrollo de las redes sociales por la evolución de los sistemas de comunicación. Es el mundo que vivimos y viviremos.
Como no se puede enumerar toda la vasta obra de este intelectual español de nuestro tiempo, basta con decir que es autor único de 32 libros, donde la mayoría trata de temas de jurisprudencia. Ha participado además en decenas de obras colectivas, así como es miembro del Comité de Redacción de revistas científicas de España y de otros países europeos, en especial Francia e Italia. No es lo único. Existe otro rasgo del catedrático y director que complementan una explicación acerca de su papel destacado, que se mueve entre la acción práctica de ordenamiento jurídico del Estado y el cultivo de un buen idioma. Se trata de sus estudios sobre el desarrollo de la literatura española y al mismo tiempo, en algunos casos, de su influencia en el mundo indiano. Ha incursionado en aspectos del derecho moderno como la ecología y los derechos animales y ha escrito palabras fundamentales sobre la relación, esto es muy interesante, entre la discapacidad y el derecho. Fue uno de los impulsores de la publicación de las obras completas del cronista del 16, Juan Ginés de Sepúlveda, modernizando sensiblemente versiones anteriores. Nos preparamos para poder leer con fruición su reciente estudio sobre Cervantes, que acaba de comentar en una presentación junto a Mario Vargas Llosa. Como jurista, por si sus antecedentes no fueran suficientes, nos hemos enterado por nuestra prensa acerca de su papel en abocarse a ese tema difícil y vital que es el lenguaje jurídico claro, instaurando una red de la cual esta casa de estudios es una de sus sedes. Así como la historia no es monopolio de los historiadores, el derecho no es algo solo de los juristas. Por ello, el doctor Muñoz Machado nos recuerda que las quejas populares contra los juristas, porque escriben, para ello se dice, el rumor popular, ha sido un tópico del teatro del siglo de oro. Representa un nudo de toda vigencia del derecho. Su viaje a nuestro país y a nuestro continente está precedido por la publicación de una obra extraordinaria en profundidad y extensión y por el debate que debe provocar. Está hasta abajo. Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde la conquista a la independencia del año 2017. El título es ya decidor. La dominación de Castilla y el reinado de Fernando e Isabel consolidaba el castellano en la península como la lengua de referencia. Luego la conquista de América y la política de incorporación de las poblaciones a la propiedad y a la vida de un verdadero imperio, algo distinto a lo que sucedía en España, pero similar en un aspecto al considerar a la población local como un todo y a la vez mantener las diferencias, un modelo muy claramente distinto al de la América anglosajona. El libro constituye una pormenorizada historia de la América indiana colonial, desde los orígenes en los títulos de conquista, la delimitación con las posesiones portuguesas y la política hacia las poblaciones indígenas. No oculta para nada el tema ardientemente debatido de la caída demográfica que se produjo. Donde solo en el mundo azteca e inca existían sociedades que podríamos denominar complejas o de estructuras de civilización, aunque no consideradas como otra parte, como por ejemplo en el 18 en cierta manera lo sería la India para Inglaterra, por mostrar un ejemplo diferente. Luego dedica páginas al problema del tratamiento de los indígenas y las polémicas producidas en España, que tanto han llamado la atención al pensamiento político y jurídico europeo. Su resultado, desde luego, fue, por cierto, ambiguo mirado desde el siglo XXI. Se trata de una historia fundamental, basada en fuentes, amén de una bibliografía exhaustiva, a ratos, reconozco, abrumadora para alguien como yo, que trabaja otros temas y muchas veces me perdía en las citas. La primera parte del libro se concentra más bien en la organización política y administrativa de las posesiones y su política indígena. Este relato no cesa ni con las reformas borbónicas o con la independencia y con el desarrollo político y cultural del XIX. Pero el peso se va concentrando en la relativa validez del español o las políticas para imponerlo, o para preferir el empleo de las lenguas indígenas por razones prácticas en el trato con la población preexistente. Había un tema religioso, ya que las órdenes misioneras preferían el empleo de las lenguas indígenas para la prédica y conversión, lo que tenía una consecuencia en la educación general de esas poblaciones
ya que su formación básica, perdón por usar un término contemporáneo, esa formación básica casi se confundía con la prédica de la fe y enseñanza de la doctrina. Las reformas borbónicas fueron un paso al uniformar al español como lengua general, o dominante si se quiere, aunque la estrategia dependía, como lo explica muy bien el autor, de una competencia a veces feroz con la Iglesia. La expulsión de los jesuitas fue parte de este panorama. Siglo XVIII, por cierto. Es un tema que sin duda todavía despierta molestias, iras y discusiones, y lo seguirá provocando. El que la igualdad ciudadana proclamada por los padres de la patria y su generación, en muchos casos, solo fue un paso a una nueva desigualdad, que era también un retroceso social y existencial. Tengo mis dudas, pero no soy el entendido en estas materias. La discusión política y cultural en el XIX giró en torno hacia el español, así el español de la península tenía que ser expulsado en favor de versiones americanas, o si debía ser un vehículo de identidad de las nuevas repúblicas. Y surgió un nacionalismo lingüístico estrecho cuando se tendió a ver a la RAE como una rival de las potestades del español en América como lengua aparte. Esto, naturalmente, cambió después, en donde se recogió la herencia, entre otros, de un Andrés Bello, y en torno al 1900, por cierto, un cambio, un giro en torno a la concentración en la herencia ibérica en estos países frente a la expansión y el poder cultural y político del mundo anglosajón. En otro plano, al final, esto produjo la reducción de las lenguas indígenas e incluso su extinción por desuso y sincretismos étnicos. Esto, no se olvide, es parte de la intensa intercomunicación del mundo en los 2 últimos siglos y de ningún modo se trata de un fenómeno exclusivamente iberoamericano. Existe una versión más dura, como la de un notable intelectual y uno de los fundadores de la UNAM de México, el ministro de Porfirio Díaz, Justo Sierra, citada por el catedrático. Dice Justo Sierra, llamamos al castellano la lengua nacional no solo porque es la lengua que habló desde su infancia la actual sociedad mexicana y porque fue luego la herencia de la nación, sino porque siendo una sola lengua escolar llegará a atrofiar y destruir los idiomas locales y así la unificación nacional, vehículo inapreciable de la unificación social, será un hecho. La versión de Sierra, de don Justo, hoy nos suena muy violenta. También la resurrección construida de lenguas privadas, manejadas en el seno familiar o de una comunidad, ha tenido no pocas consecuencias violentas también. El catedrático Muñoz Machado trata el problema del separatismo lingüístico, dilema presente hasta ahora, y todo señala que lo será por un futuro indeterminado. El mundo presente, donde los conflictos reales, guerra llamémoslo, o situaciones de tensión como en España, en Bélgica, la India, Myanmar, por dar ejemplo, y cada uno de ellos más intenso están acompañadas por una ardorosa disputa lingüística, no pocas veces por ese separatismo lingüístico. Si me puedo permitir una opinión, creo que una vida siempre precaria de coexistencia está en considerar y socializar el bilingüismo más que un problema como un activo en el desarrollo mental. Las comunidades que gozan de un bilingüismo basal, digamos, desde el nacimiento, por ejemplo, en el hogar hablan el idioma heredado en comunidad parcial, en el nacional, la lengua nacional, en la vida pública y en el trabajo. Estas comunidades, poseen una gran ventaja sobre las estrictamente monolingüistas. De ahí a aprender una tercera lengua, en general una de aquellas universales, solo hay un paso, y sin lengua universal no hay esperanza de coexistencia en la vida civilizada. Mientras quienes nacimos y nos criamos en un estricto monolingüismo como uno, en fin, hemos tenido que vernos a tropezones y frustraciones sin jamás alcanzar una relativa perfección en una segunda o quizás tercera lengua. Como se ve, el libro del catedrático, una completa historia digna de un director de la RAE, nos sirve de vehículo para comprender al mundo actual y no solo en los países iberoamericanos. Para nosotros es una ocasión de revivir en cada una de estas ocasiones la fuerza que nos vincula y meditar sobre las diferencias que obedecen a misiones y circunstancias distintas dentro de esta extraordinaria comunidad lingüística
quizás la tercera, para el español, la tercera lengua universal, o la segunda según el número de países. Estas lenguas nacionales, porque se han producido, entre otras razones, porque sin haber sido exactamente esta América nuestra un proyecto de la corona, al final la corona española en América creó naciones, formuló, o la mayoría de ellas, otras fueron del accidente, de los accidentes de la evolución inmediatamente en la posindependencia, pero las naciones hispanoamericanas proceden de la experiencia indiana o colonial, según querramos llamarla. Su visita, señor director, colabora en que nosotros mismos reforcemos nuestra vocación por cuidar la lengua, así como de otras que nos puedan constituir. Agradecemos y honramos su presencia. El secretario general de la universidad, señor José Luis Guerrero Bécar, dará lectura al decreto de nombramiento. Decreto número 509 del año 2020, del Programa Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, 20 de enero de 2020. Vistos. La proposición formulada por el decano de la Facultad de Filosofía y Educación en orden a conferir al director de la Real Academia Española, doctor y catedrático, señor Santiago Muñoz Machado, el grado de doctor Scientiae et Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su mérito académico incuestionable en diversas áreas del saber que le permitieron acceder a la calidad de catedrático en las universidades de Valencia, Alcalá de Henares y Complutense de Madrid, última universidad en que se desempeñó hasta el año 2014. Su relevante contribución en el ámbito de la historia, del derecho y de la literatura, aspectos que se ven reflejados, entre otros, en 37 libros y 4 tratados de su autoría, coautoría de 3 libros, dirección de un número importante de libros, revistas y colecciones, numerosas compilaciones comentadas y anotadas, como también numerosos ensayos y prólogos de libros, lo que se une a la presentación de más de 200 ponencias científicas. Su innegable contribución a la transición española, al colaborar en la redacción de la Constitución Española de 1978. Su valioso aporte en obras referidas a la historia española e iberoamericana, destacando una de sus últimas obras sobre la historia política del español, desde la conquista a la independencia, así como su contribución al desarrollo del español jurídico, destacando la dirección del Diccionario Panhispánico de Español Jurídico de la Real Academia Española, que reunió académicos y profesionales de toda Iberoamérica y que fuera presentado en diciembre de 2017 en el marco de la conmemoración de los 800 años de existencia de la Universidad de Salamanca. Que su incorporación como miembro del número de la Real Academia Española, su posterior nombramiento como secretario de la misma y luego como director de ese organismo, constituye un reconocimiento más a sus vastos conocimientos y a su importante contribución en el cultivo tanto de la historia como de las ciencias jurídicas y la literatura. Que su dilatada y valiosa contribución científica lo ha hecho acreedor en España del Premio Nacional de Literatura Modalidad Ensayo del año 2013 y del Premio Nacional de Historia del año 2018. Que en reconocimiento a su destacada labor académica, las universidades de Extremadura, Córdoba, Valencia y Salamanca la han nombrado doctor honoris causa. Su relevante prestigio académico, que le valió el nombramiento en calidad de miembro de diversas academias científicas, entre ellas miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico de honor de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, académico de honor de la Academia de la Lengua de Colombia, académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, académico de la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Argentina, académico de la Academia Internacional de Derecho Comparado, presidente de Institutos de España y consejero nato del Consejo de Estado de España. Sin vinculación previa a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al invitar a académicos de la Escuela de Derecho a participar en la elaboración del Diccionario Panhispánico de Español Jurídico, el que fuera presentado por el propio profesor Muñoz Machado en nuestra universidad en el mes de abril de 2018, oportunidad en que impartió una conferencia y un seminario en la Facultad de Derecho.
Sus destacadas cualidades personales, entre ellas las que sobresalen su versatilidad, capacidades intelectuales y de trabajo, su compromiso, su disposición, trabajo en equipo y liderazgo, características todas que lo distinguen como un académico destacado a nivel internacional. El acuerdo número 83-2019, adoptado en forma unánime por el Consejo Superior en su sesión ordinaria número 15-2019, celebrada el 14 de enero de 2020. Y lo contemplado en la tradición universitaria y atendía las facultades que nos confieren los estatutos, artículos 18 letra I y 29 letra A de la universidad, decretamos: confiérase al destacado doctor y catedrático de las universidades de Valencia, Alcalá de Henares y Complutense de Madrid, señor Santiago Muñoz Machado, el grado de doctor cienciae honoris causa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tómese razón, comuníquese y publíquese. Pedro Sandón Buljevich, administrador apostólico de Valparaíso, pro gran canciller. Claudio Elorte Guirrafo, rector. José Luis Guerrero Becar, secretario general de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias. El vicegran canciller de la universidad, junto al rector, procederán a conferir el grado de doctor scientiae et honoris causa al doctor Santiago Muñoz Machado. Los invitamos a pasar adelante. El vicegran canciller impone la medalla de la universidad. Recibe esta medalla sellada con el signo de nuestra universidad, para que sobresalga más la excelencia de tu saber. El señor rector entrega el diploma. Recibe este diploma inscrito con tu nombre para memoria de tu incorporación al cuerpo de doctores de esta universidad. El director del Instituto de Historia de nuestra universidad, profesor Ricardo Iglesias, hará entrega de un presente al doctor Santiago Muñoz Machado y a la señora Marta Carró de Muñoz. Solistas de cámara interpretarán el tradicional himno universitario Gaudeamus Igitur.
A continuación, invitamos al doctor Scientiae et Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor Santiago Muñoz Machado, quien ofrecerá la conferencia Constitución Histórica, Constitución Perpetua. Padre Cristian Elchin, vicegran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Claudio Elortegui, rector durante unos pocos días más, creo, señor José Luis Guerrero, secretario general, señor Sergio Carranza, consejero cultural de la Embajada de España, señora Teresa Figueroa, presidente del Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso, don Guillermo Soto, director de la Academia Chilena de la Lengua, don Joaquín Fernandois, presidente de la Academia Chilena de la Historia, señores vicerrectores, directores generales, decanos, consejeros superiores y representantes del capítulo, anteriores rectores, profesores eméritos, invitados especiales, comunidad universitaria, señoras y señores. Manifiesto en primer lugar mi profundo agradecimiento por el honor que me concede esa ilustre universidad al investirme como doctor Scientiae et Honoris Causa. Lo tomo no como un simple reconocimiento, sino como una importante responsabilidad que me compromete más con el servicio a la educación universitaria, a la que he dedicado tantos años de mi vida, y con las humanidades, especialmente con la historia en sus términos más amplios. Me comprometo desde ahora a colaborar en cuanto se me pida desde esta institución para la mejor realización de sus fines y, desde luego, hacer lo que esté en mi mano para su engrandecimiento. Gracias es la palabra de nuestro idioma que sigue expresando mejor mi sentimiento en esta hora. He pensado largamente, puesto que la epidemia de coronavirus ha separado mucho tiempo vuestra decisión de acogerme ad honorem en el claustro de profesores y la realización efectiva de mi investidura, ¿a qué asunto podría dedicar esta lección de ingreso y agradecimiento? Me he inclinado finalmente por tomar un asunto al que he dedicado algunas reflexiones en mi bibliografía y que sigue siendo de interés permanente, muy especialmente para Chile, que está viviendo en estos tiempos el proceso de elaboración de una nueva Constitución. Mis preocupaciones sobre este asunto se han referido, como expuse por extenso en una monografía titulada Vieja y Nueva Constitución, a los límites del poder constituyente. Es esta la expresión más acabada de la soberanía del pueblo y, por tanto, supone la capacidad de disponer sin límites sobre todas las cosas principales que afectan a una nación, puesto que se utiliza para construir la primera de las leyes, la ley fundamental. No obstante, se ha planteado desde antiguo si ese poder tiene algunas restricciones o puede ejercerse de modo absoluto. Algunas de las que se han manejado afectan al tiempo que una Constitución debe tener en cuanto a su vigencia. Otras aluden a la necesidad de que la Constitución reconozca valores y principios de naturaleza inmutable que, de no estar incorporados a su cuerpo normativo, le harían perder legitimidad y aceptación por el pueblo o la sociedad a la que está destinada. En nuestra vieja Castilla era tradición la existencia de leyes fundamentales inmutables establecidas mediante pactos entre la corona y las cortes representativas de la nobleza, el clero y el pueblo. Las leyes paccionadas sirvieron para estabilizar la relación de la corona con los ciudadanos y regular sus bienes y derechos. A principios del siglo XVI, con la implantación en España de la monarquía austríaca, Carlos V liquidó formas de organización, pactos y libertades medievales castellanos. Esta fue la primera manifestación de desconocimiento de las leyes fundamentales inviolables que con los años se extendería como una plaga a todos los antiguos reinos españoles. En pleno constitucionalismo se recordaría aquella abolición de fueros castellanos
como el primer momento en que se produjo la extinción de la ley fundamental. Tenemos muchos textos importantes que reflejan esta circunstancia, como los que dedicó en su momento la Historia General de España de Modesto Lafuente, u otros textos a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Pero destaco la muy expresiva manera de decirlo de Pi Margall en su libro bien conocido Las nacionalidades. Castilla, dice, fue entre las naciones de España a la primera que perdió sus libertades. Las perdió en Villalar, bajo el primer rey de la Casa de Austria. Esclava, sirvió de instrumento para destruir a los otros pueblos. Acabó con las de Aragón y las de Cataluña bajo el primero de los Borbones. El asunto de la Constitución histórica y de las leyes perpetuas volvería a aparecer en sucesivas ocasiones a lo largo de la historia constitucional de España. No es un caso único de España. En Inglaterra también se originó esta misma concepción a lo largo del siglo XVII. Edward Coke, que fue el primer constructor del Common Law, constituido por la costumbre memorial y administrado por jueces, que se declararía como norma superior en el Bonham Case de 1610. La importancia de poner antigüedad a las leyes del Common Law se explicaba para defenderlo frente a las nuevas leyes dictadas por los monarcas. La formación de la ley fundamental se produce en un momento en que las fuerzas del rey y los estamentos están equilibradas y la soberanía compartida, y juntos construyen un sistema de constitución mixta sobre el que luego argumentarían y teorizarían importantes intelectuales e escritores como Blackstone, Fortescue o Coke. En el siglo XVIII, cuando aparecen los principios de la Ancien Constitution, se asientan y reaparece el concepto en libros como los de Bolingbroke, por cierto, refiriéndose este autor a la Constitución de Castilla como una de las excelentes constituciones antiguas. La garantía de los individuos y de la organización del Estado depende de modo fundamental de la Constitución histórica. Estas nociones parecieron desaparecer del todo con el constitucionalismo revolucionario, es decir, con las ideas constitucionales que se aplican a partir de las constituciones norteamericana y francesa de finales del siglo XVIII. La existencia de leyes históricas que se imponen a los legisladores constitucionales futuros, condicionando su soberana libertad de decisión, fue absolutamente contestada por los padres de la Constitución norteamericana. Adam Smith, en sus lecturas sobre jurisprudencia, había comentado que los padres no tienen derecho a dejar a los hijos el pago de deudas que hubieran contraído. Una proyección de esta idea sería la de que es imposible vincular a las generaciones futuras con decisiones adoptadas antes del nacimiento de sus individuos. Pero fue Jefferson el primero que en una carta dirigida a James Madison el 6 de septiembre de 1789 formuló la idea de la Constitución generacional, opuesta del todo a la noción de ley perpetua. Dijo: es posible concluir que ninguna sociedad puede elaborar ni una Constitución ni una ley perpetua. La tierra pertenece siempre a las generaciones vivas. Ellas deben, por tanto, gestionarla y dirigirla como deseen durante su usufructo. También son dueños de sus propias personas y, en consecuencia, pueden gobernarse como deseen. En su curso natural, la Constitución y las leyes de sus predecesores se extinguen junto con aquellos que les han dado vida. Esto les permite conservar su ser hasta que cesan, y no más. Por tanto, cada Constitución y ley expira naturalmente cuando transcurren 19 años. Si se perpetuase durante más tiempo, se trataría de un acto de fuerza y no de derecho. Madison tardó algunos meses en contestar a Jefferson, pero lo hizo el 4 de febrero de 1790 en una carta en la que consideraba su propuesta inexacta e impracticable. Argumentó para sostener su tesis que un plazo tan exiguo de vigencia constitucional no permitiría que la Constitución llegase a arraigar en la opinión pública. Además, explicó
que el gobierno federal sería extremadamente débil si se sometiera a vaivenes políticos y cambios de mentalidad tan profundos, impeditivos de políticas a largo plazo. Los 19 años que he resaltado, a los que aludía Jefferson como tiempo máximo de duración de una Constitución, estaban relacionados con las concepciones entonces vigentes sobre la duración de una generación. En Francia el asunto había sido muy debatido desde la publicación de la Enciclopédie en 1751. Generación era un concepto que se usaba en el ámbito político, pero también en los tratados de anatomía y biología, e incluso en los de botánica o zoología. De aquí que fuera muy relevante la opinión del conde de Buffon, que fijó algunos principios que gozaron de prestigio. Utilizando las tablas de Buffon, resultaría, según sus palabras, que la mitad de las personas de 21 años y más que viven en cualquier instante habrán muerto 18 años y 8 meses después, según sus cálculos. Este es el criterio que tomó Jefferson para determinar cuánto duraba una generación y, por tanto, qué vigencia máxima podía establecerse para una Constitución. Otros escritores políticos influyentes en el periodo, como Thomas Paine, fueron aún más radicales que Jefferson en punto al derecho de cada generación a establecer su propia Constitución. Lo dice en alguna de sus obras y repite una frase que a mí me parece realmente apodíctica. Los grilletes del pasado son como ataduras de arena. Naturalmente no fue solo Madison quien se opuso a la aplicación radical de estas ideas que laminaban por completo la idea de ley perpetua. Tanto en el constitucionalismo norteamericano como en el coetáneo constitucionalismo europeo, estas ideas fueron contestadas por quienes creían que la Constitución es siempre un compromiso intergeneracional de estabilidad y perpetuidad. Edmund Burke, en sus reflexiones sobre la Constitución en Francia, escribió: «La sociedad es un conjunto que comprende no solo a los vivos, sino que integra a estos, a los muertos y a los individuos del futuro». Entre la idea de cambio radical para cierto periodo de tiempo y de continuidad, llegó a establecerse un compromiso tanto en la Constitución norteamericana de 1787 como en las europeas que comienzan con la francesa de 1791 y la española de 1812. Consistió el compromiso en aceptar los cambios constitucionales a través del procedimiento de la reforma. Si bien la práctica de las reformas se sometía a condicionamientos muy estrictos, ya que sería necesario dejar transcurrir un plazo temporal antes de iniciarla y además los trámites a seguir para conseguirla serían muy diferentes de cumplimentar. No obstante, en términos generales, las primeras constituciones europeas declararon que el poder soberano, que pertenece a los representantes de la nación, podía hacer tanto una constitución nueva como cambiarla sin límites cuando lo considerara oportuno. La Constitución francesa de 1791 declara en consecuencia: la nación tiene derecho imprescriptible de cambiar su Constitución, artículo 1 del título séptimo, y el 38 de la Constitución siguiente, la de 1793, decía: un pueblo tiene siempre derecho a revisar, a reformar y a cambiar su Constitución. Una generación no tiene derecho a someter a sus leyes a las generaciones futuras, y toda herencia en estas funciones es absurda y arbitraria. Pero estableció en consecuencia un procedimiento de reforma prácticamente inabarcable, prácticamente irrealizable. La resistencia política, por otra parte, a utilizar esos procedimientos de reforma, llevó a una consecuencia que es igual en Francia y en España. Las constituciones no se reformaban, se derogaban absolutamente y se sustituían normalmente en el marco de procesos de levantamientos y algaradas populares. En la Constitución de Cádiz también se pusieron en marcha mecanismos semejantes para establecer un alejamiento del proceso de reforma, porque sometía su iniciación por lo menos al transcurso de 8 años desde que la Constitución fue establecida.
En España, sin embargo, se recuperó en el siglo XIX, a pesar de esta rigidez de la Constitución revolucionaria, se recuperó la idea de Constitución histórica. Benjamin Constant había dicho, en pleno liberalismo doctrinario, había utilizado una idea acumulativa de la Constitución como obra de diversas generaciones. Las constituciones, decía, rara vez se hacen por la voluntad de los hombres, el tiempo las hace. Se quedó mucho tiempo vigente la idea de la soberanía compartida en el constitucionalismo de nuestro siglo XIX, el siglo XIX español. Lo defendieron esa soberanía compartida los realistas durante la Constitución de Cádiz, aparece en el Manifiesto de los Persas de 1814, en el Estatuto Real de 1834, en las Constituciones de 1845 y 1876, y en el pensamiento político de personajes tan influyentes como Jovellanos, Martínez de la Rosa, Pacheco, Donoso Cortés, Alcalá Galiano o Cánovas del Castillo. Pretenden que la soberanía para utilizar el poder constituyente no es solo del pueblo, sino del pueblo con el monarca. Y esta circunstancia hace que dependa del pacto la modificación constitucional entre el rey y el pueblo. Esa noción de norma fundamental aparece muy especialmente con ocasión de la elaboración de nuestra primera Constitución, la Constitución de Cádiz. Fundamentalmente el Jovellanos, quien sostiene esa doctrina de la Constitución histórica, que negaba la existencia del poder constituyente como tal. En una famosa consulta sobre la convocatoria de las Cortes Generales por estamentos que escribe nuestro autor en 1809, se pregunta, he aquí la concentración sumaria de qué es la Constitución perpetua o la Constitución histórica. Decía, ¿por ventura no tiene España su Constitución? En el momento constituyente, cuando dice esto, tiénela sin duda, porque ¿qué otra cosa es una Constitución que el conjunto de leyes fundamentales que fijan los derechos del soberano y de los súbditos y los medios saludables para preservar unos y otros? ¿Y quién duda que España tiene esas leyes y las reconoce? Algo muy parecido ocurre en América del pensamiento y de los escritos de algunos de los grandes agitadores intelectuales de las independencias, como Juan Pablo Vizcardo o Servando Teresa de Mier. Ambos hablan de la antigua Constitución del Nuevo Mundo, de leyes y costumbres existentes en América que no pueden ser alteradas por los procesos constituyentes. El tibio reflejo del poder constituyente en el texto constitucional de 1812 se nota muy bien en su discurso preliminar. Nada ofrece la Constitución en este proyecto, dice ese discurso, que no se haya consignado del modo auténtico y solemne en los diversos cuerpos de la legislación española. Es decir, que hay una Constitución previa a la Constitución, una Constitución consagrada en leyes fundamentales absolutamente inmodificables. Este texto y esa inspiración vuelve a aparecer junto con la de soberanía dual en nuestra reforma de 1845 y de nuevo cuando se produce la Constitución de 1876. Entonces, recogiendo una doctrina que ya no era de Jovellanos, sino de otro gran político español del final del XIX, Cánovas del Castillo, bajo la denominación de Constitución interna, hay una Constitución interna no superable por el poder constituyente ordinario. Se ha recuperado el poder, la idea de Constitución perpetua también en nuestro tiempo, una Constitución perpetua en el sentido de textos y valores inmodificables. Hay realmente en la historia de constitucional al menos 3 generaciones que son perfectamente identificables. La primera generación fue la de las constituciones revolucionarias. Las constituciones revolucionarias pretendieron cambiar completamente el orden establecido, pero no obstante respetaron elementos históricos. Ocurrió en la Constitución de Cádiz, como acabo de recordarles, ocurrió en la Constitución española de 1869, donde se manejan nociones como las de derechos ilegislables, derechos no susceptibles de ser regulados por el legislador porque son anteriores y se imponen al legislador mínimo.
En la Constitución española vigente hay un concepto que se corresponde también con este de la Constitución histórica, que son los derechos llamados históricos de los territorios forales o especiales a los que se refiere la disposición adicional primera de la Constitución, y son derechos que se consideran anteriores a la Constitución y no modificables por la legislación, por la Constitución misma. Es un concepto muy complicado que en la práctica aplicativa no ha derivado, no ha supuesto muchas novedades distintas de las que están consignadas en la Constitución, pero es una idea que refleja la existencia de leyes fundamentales no modificables por la Constitución misma. Me da la impresión de que algo está ocurriendo en Chile actualmente en la Convención Constitucional en cuanto a que se manejan derechos de las comunidades originarias que se imponen a la Constitución misma o son derechos que no son manejables, no son alterables o reformables por el Poder Constituyente General. La segunda generación de constituciones también contiene elementos inmodificables. Esa segunda generación, bien definida en Europa, es la de las constituciones de la gran posguerra europea, las constituciones posteriores a 1945. Estas constituciones añadieron elementos irreformables, incorporando cláusulas de perpetuidad, que resultan posiblemente asombrosas para quien crea que el poder constituyente es soberano o es el ejercicio máximo de la soberanía sin restricción alguna. En Alemania, el artículo 79.3 de la Constitución, de la Ley Fundamental de Bonn, sigue diciendo: no está permitida ninguna modificación de la presente ley fundamental que afecte a la organización de la federación en Länder o el principio de participación de los Länder en la legislación o a los principios enunciados en los artículos 1 y 20, que no son modificables por el Poder Constituyente y menos por el Poder de Reforma Constitucional. Los artículos 1 y 20, nótenlo, están referidos a la dignidad humana y al carácter inviolable y vinculante de los derechos fundamentales, que no pueden ser desconocidos por el derecho, por el Poder Constituyente, algo muy importante en una nación que había conocido como ninguna otra las vulneraciones más radicales de la dignidad humana y de los derechos. Hay un derecho constitucional, un contenido constitucional intangible, alterable, inalterable también ahora en el ámbito del derecho de la Unión Europea. En cuanto a esta tercera generación de constituciones, existe en todo el mundo, y lo percibimos de modo muy especialmente intenso en Europa, un movimiento que está haciendo emerger una tercera generación de constituciones caracterizadas por la circunstancia de ser cosmopolitas, diacrónicas, diatópicas y multitextuales. Lo aclaro muy sucintamente. Cosmopolitas porque sus principios no pueden encerrarse exclusivamente en el ámbito de la organización del poder y las garantías de los derechos en un territorio nacional, sino que deben elaborarse con una perspectiva supranacional, considerando el estado de las garantías de derechos en las sociedades más civilizadas. Esto quiere decir que una Constitución nueva no puede prescindir de los catálogos de derechos consagrados en las normas internacionales y supranacionales que contienen las declaraciones más reconocidas y las garantías más imprescindibles. En Europa no es posible hacer una Constitución que no incluya un catálogo completo de derechos como los establecidos en la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 o en la Carta Europea de Derechos Fundamentales del año 2000, entre ellos el respeto a la separación de poderes y su organización democrática. En segundo lugar, las constituciones tienden a ser diacrónicas, esto es, no elaboradas en un solo momento constituyente, sino formadas por la acumulación de decisiones y experiencias desarrolladas en un periodo largo de tiempo. El ejemplo más expresivo es el de la Constitución Europea, así llamada, aunque formalmente no tenga esta denominación, cuyo contenido normativo lo forman tratados que han sido promulgados entre 1957 y 2010. Son diatópicas porque esas constituciones, ni siquiera el poder constituyente se ha ejercido en un lugar
concreto y repetido, sino que son el resultado de la acumulación de tratados celebrados en Roma, París, Ámsterdam, Maastricht o Lisboa. Y son, por último, multitextuales, por las mismas razones que acabo de explicar. Este núcleo nuevo de la Constitución irreformable que se impone al poder constituyente y es anterior a su ejercicio es una nueva manifestación modernísima de la noción de ley perpetua que se ha transformado a lo largo de la historia, pero sigue expresando la idea de que la soberanía constituyente no puede ejercerse sin tener en cuenta algunos valores arraigados en la sociedad en que dicho poder se ejerce a lo largo del tiempo, o alejarse de las convicciones democráticas y de las garantías de los derechos que la comunidad de los juristas considera absolutamente imprescindibles para que para que pueda reconocerse que la Constitución fija las bases de un verdadero Estado de Derecho. Nada más. Muchas gracias por su atención. De esta forma concluye este solemne acto académico. A todos por su asistencia, muchas gracias.